Buenas tardes y bienvenidas a todas y a todos los que os habéis acercado a esta última sesión del Seminario Permanente Ordinaria que se celebra de manera tanto online como presencial aquí en Bilbao. Somos Beatriz Cavia y Miren Jayo y junto a Leire Vergara formamos parte de Bulegoaz Zenbaki Barik. El seminario permanente ordinario es un programa público realizado en colaboración con Bulegoa Zenbaki Barik y Sociología Ordinaria, que iniciamos este programa en diciembre de 2020 y esta es su sexta y última sesión. Para nosotras es un gran placer finalizar este ciclo con la conferencia de Sara Ahmed y los comentarios de Laura Muelas y Leire San Martín. Y como sabéis, Sara participará online y Leire y Laura estarán aquí con nosotras en este espacio. Y seguramente muchas nos seguís online y muchas seguramente no sabréis quiénes somos y brevemente, pues Bulegoa Zenbaki Barik, que es una oficina de arte y conocimiento que abrimos 4 mujeres en 2010 en Bilbao. Se dedica al arte y al conocimiento y Sociología Ordinaria es un grupo de investigación que crearon Elena Casado, Antonio García y Amparo Lassen en Madrid en 2014. Se trata de un grupo de investigación en estos momentos y trabajan en torno al concepto polisémico de ordinaria. Y sin más, ahora le voy a pasar la palabra a Bea. Muchas gracias a todas las personas que estáis en red y también a todas las personas que estáis presentes con nosotras en Bulegua. Muy en especial, por supuesto, a Sara Ahmed, a Laura Muelas y a Leire San Martín. No queremos dejar de agradecer también a Silvia Coppola y Javi Rodríguez, nuestras técnicas, sin las cuales esto no sería posible. Y, por supuesto, también a quienes se van a encargar de la traducción al inglés, al euskera y al castellano, María Colera, Maida Villar y Diana Draper. Cuando finalice esta presentación y los comentarios, vamos a dar paso a los comentarios del público o a las intervenciones que tengan lugar por parte del público y podéis hacerlo de dos maneras, bien a través del chat o bien podéis levantar la mano y en ese caso os daremos entrada con el vídeo. Podéis elegir cómo participar, quienes estáis online. Quienes estáis aquí, bueno, pues compartiremos las preguntas también con las invitadas. También queremos comentar que la sesión está siendo traducida a euskera, castellano e inglés. Podéis acceder a través de la plataforma a una pestañita que pone interpretación y elegir el canal que necesitéis en el momento oportuno. También queremos recordaros que después de esta sesión estará disponible la conferencia en YouTube, en nuestro canal de Bulegua. Y sin mucho más, para no ocupar más espacio, damos entrada a nuestras compañeras de Sociología Ordinaria, Antonio García, Elena Casado y Amparo Lassen, para que presenten a nuestras invitadas de hoy. Amparo, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Arratsalde-on, buenas tardes, good afternoon. Acabamos en trilingüe, ¿no? Nuestro seminario permanente ordinaria y lo primero, pues agradecer a Bulegua habernos dado esta oportunidad, ¿no? De organizar estas sesiones que ya no han sido tan ricas, tan interesantes, ¿no? Y en estos tiempos además, ¿no? De pantallas y de dificultades y que la acabamos yo creo de la mejor manera posible. No estamos muy felices tanto en Bulegua como en Sociología Ordinaria, ¿no? Y muy orgullosas de contar con Sara Ahmed y con Laura Muelas y con Leire San Martín para esta sesión final. Voy a presentarlas brevemente a las tres. Sabéis como, hemos tenido mucho éxito también, o sea que no creo que haya que presentar mucho, ¿no? Sois muchas las personas que habéis respondido a la convocatoria, ¿no? De esta charla de Sara Ahmed sobre la queja como pedagogía feminista, ¿no? Donde vamos a hablar, ¿no? También en las intervenciones de Laura y Leire, de ese activismo demandante y de lo que significa también, ¿no? Plantear quejas en instituciones y convertirse en un imán de quejas, ¿no? Sara tiene
esta facilidad tan estupenda de crear esos conceptos, que son conceptos personajes, ¿no? Donde nos sentimos también muy identificadas muchas veces, ¿no? Como el de feminista aguafiestas, y yo creo que este de imán para demandas, ¿no? Imán para las quejas, cuando hacemos una demanda o hacemos una queja, también para muchos y muchas y muchos de nosotros, ¿no? Va a ser una figura en la que nos reconocemos, ¿no? Entonces, Sara Ahmed, no voy a emplear mucho tiempo en presentarla, porque como digo, yo creo que el éxito de la convocatoria también muestra que la conocéis. Es una investigadora y escritora feminista independiente, es una feminista aguafiestas, ¿no? Como decía, como muchos de nosotros, ¿no? Como el título de su blog, ¿no? De Feminist Killjoy. Ha publicado muchos libros que nos han sido muy útiles para nuestro trabajo de investigación y también para nuestro activismo feminista y también para abrirnos, yo creo, muchas posibilidades. Tenemos la suerte de que muchos de estos textos están traducidos, ¿no? Como Fenomenología Queer, o La política cultural de las emociones, o La promesa de la felicidad, o Vivir una vida feminista, o el último, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no? Los usos del uso, ¿no? Gracias a las editoriales como Bellaterra o Caja Negra Editores o Traficantes de Sueños, ¿no? Y en estos libros hemos podido ir viendo también, ¿no? Algo que también yo creo que vamos a trabajar y a escuchar y a intervenir hoy, ¿no? Ese mapeo de las relaciones de poder, de los usos de poder, tanto en las instituciones como en nuestras vidas cotidianas. Como os decía antes, a Sara Ahmed le va a dar la réplica o la conversación, el diálogo en la sesión de hoy, dos personas, Laura Muelas y Leire San Martín, que son las dos coordinadoras del Festival de Cultura Feminista Feministaldia, ¿no? Que tiene lugar en Donostia, en San Sebastián. Laura Muelas es una antropóloga y es una investigadora también doctoral, que está realizando su tesis sobre un tema fantástico, un temazo, me parece al menos, ¿no? Que es el placer y el activismo feminista, o el placer del activismo feminista, o el placer en el activismo feminista. Y Leire San Martín ha desarrollado y desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la educación y la programación cultural de las prácticas artísticas. En la actualidad responsable del área de mediación de Tabacalera, ¿no? El centro de Donostia, y también os animo, ¿no? A que consultéis la página de Bulegua y donde veáis ejemplos, ¿no? En sus notas biográficas de sus proyectos, entre otros, por ejemplo, con las propias Bulegua, cine ilegal, ¿no? Y yo creo que ya, ¿no? Me callo yo también, como decía Bea, ¿no? Para dejar paso a la palabra a Sara Ahmed y luego ir viendo, pues eso, tanto las intervenciones de Laura y Leire como vuestras intervenciones también, ¿no? Las de todas las personas que queráis participar. Entonces, Sara, the floor is yours, or the screens are yours. Thank you. I'm happy with the screen, and thank you for that. Muchas gracias. Y muchas gracias también por esta presentación para el panel de hoy. Y antes de empezar, quisiera dar las gracias a quienes han organizado este evento por hacerlo posible y por asegurarse de que esta conferencia pueda traducirse a castellano y a euskera. Gracias a quienes escucháis por vuestro tiempo y por vuestra atención. Utilizar la queja para luchar contra el abuso de poder es duro. En las universidades, este trabajo a menudo lo realizan alumnas y alumnos, y quisiera dedicar precisamente esta conferencia a todos vosotros, por todo lo que hacéis. Voy a compartir ahora mi pantalla. Hoy compartiré algunas historias de cómo se hacen quejas en las universidades. Voy a empezar con una historia. Hablo con una estudiante de posgrado sobre su experiencia al intentar presentar una queja por acoso e intimidación por razón de género. Había comenzado el proceso comunicando su intención de quejarse al director de su departamento. De él recibió una advertencia que formuló como una expresión de preocupación por su carrera. Su respuesta fue esencialmente, bueno, estamos pensando en tu carrera, cómo te afectará esto en el futuro. Ella comienza a sentir un cambio, que no le apoyan. Solo por decir que quiero presentar una queja, siento que me están tratando de forma diferente.
No estaba segura de seguir adelante con la queja por lo que le habían dicho, que quejarse pondría en peligro su puesto, su carrera. Las quejas suelen ser tratadas como datos pegajosos. Es como si se te pegaran y tienes miedo o te enseñan a temer y acabarás quedándote atascada. Hacia el final de su relato me habló de otra alumna que había presentado una queja antes que ella, una mujer que había presentado una queja y estaba marginada. Nadie se acercaba a ella. Y añadió: la gente me contó la historia. Es muy difícil de asimilar porque en ese momento estaba tan dispuesta a seguir adelante y ahora aquí estoy reconociendo que si siguiera adelante probablemente viviría más o menos lo mismo que ella. Reconoce que seguir adelante con una denuncia sería pasar por lo que pasó la mujer que la precedió. Ir hacia adelante es ir hacia atrás. Y ahora aquí estoy. Y así llegó a ver a través de ella una historia con la que había estado dispuesta a seguir adelante sobre una mujer que se había quejado antes que ella. Si se puede heredar una historia como distancia, nadie se acerca a ella, una queja te da proximidad. Una proximidad no deseada a los que han sido rechazados. La queja puede ser la forma en que adquirimos el escepticismo hacia las historias que se cuentan sobre quienes se quejan, historias que rara vez se cuentan desde el punto de vista de quienes se quejan. Hoy voy a compartir historias de quejas contadas desde el punto de vista precisamente de quienes las han hecho. Desde junio de 2017 estaba hablando con académicas, estudiantes que han presentado quejas en las universidades y que retan esas condiciones injustas. Y necesito que sepáis, antes de compartir sus historias, que muchas son dolorosas y traumáticas. Estas historias son difíciles de compartir. Soy consciente de que pueden ser difíciles de escuchar, o sea que prestar atención a vosotras mismas al escucharlas. Mi proyecto sobre quejas en la universidad también es sobre la propia universidad. Y cuando digo sobre la universidad, no me refiero únicamente a que la universidad sea mi lugar de investigación, sino que mi proyecto trata del esfuerzo por transformar las universidades. Me inspiré en mi experiencia de apoyo a una denuncia colectiva sobre mala conducta sexual y acoso sexual que presentaron unas estudiantes de doctorado. Lela Whitley, Tiffany Page, Alice Corbell, con el apoyo de Heidi Hasbrook, Chris Sodrolia y otras, escribieron una de las conclusiones de mi libro sobre el trabajo que realizaron mientras eran estudiantes. Escribir sobre el trabajo es continuar el trabajo y estoy en deuda con cada una de ellas, con todas, por ese trabajo. En este proyecto también estoy en deuda con las críticas de la universidad y de la universidad ofrecida, las críticas a la diversidad, y a la universidad ofrecidas por feministas negras y de color como Jackie Alexander, Sirma Belge, Heidi Mirza, Chandra Teppel, Mohanty, Melinda Smith, Shirley Ann Tate y Gloria Wecker. Considero que su trabajo combinado es contrainstitucional. Nos enseñan cómo funcionan las universidades para las que trabajan. El trabajo contrainstitucional en manos de las feministas a menudo es un trabajo doméstico, con toda la monotonía y repetición que esa palabra implica, un trabajo minucioso, administrativo y también un trabajo de cuidado, porque si necesitamos transformar las instituciones para sobrevivir a ellas, también necesitamos sobrevivir a esas instituciones que intentamos transformar. La queja como pedagogía feminista. Presentar una queja dentro de una institución es aprender sobre la institución, lo que yo llamo la mecánica institucional. Contar la historia de una queja presentada dentro de una institución puede ser contar otra historia sobre esa institución. La historia de la queja a menudo contrarresta la historia de la institución sobre sí misma, la que ella quiere contar. Sobre el papel, esto es una historia de institución, una queja puede imaginarse como un diagrama de flujo, así, con líneas rectas y flechas puntiagudas que parecen
que ofrecen al posible demandante una ruta clara. Las cosas no siempre son lo que parecen, sin embargo. Miro este procedimiento de quejas y veo diversidad. La diversidad como un papel que cubre las grietas. La diversidad como una forma de suavizar las apariencias. El problema de los procedimientos no es simplemente que no determinan lo que ocurre. Los procedimientos también pueden servir para frenar las quejas. En otras palabras, la historia es una técnica. Así lo describe una académica. Tuve que presionarles porque según su procedimiento había X días después de presentar la queja para investigar. Tiene que seguir presionándoles para que sigan el procedimiento porque de lo contrario sus quejas serán archivadas de acuerdo con sus procedimientos. Muchas reclamaciones se retiran por cuestiones de forma, porque quienes se quejan no presentan los formularios correctos, de la forma correcta y en el momento adecuado o de la manera adecuada. La limitación de la queja como género es causa de que muchas luchas no se registren. Incluso las quejas que adoptan en algún momento la forma de una queja formal o denuncia comienzan mucho antes de que se utilice el procedimiento. Otra historia. Una profesora se reincorpora tras una larga baja por enfermedad. Es neuroatípica, necesita tiempo, espacio para volver a su trabajo, para hacer su trabajo. Si tiene que quejarse para conseguir más tiempo, su queja le quita tiempo, cada vez más. Ella lo describe así, hay como 4 canales de quejas que son simultáneos, pero curiosamente ninguno de ellos parece cruzarse. Se duplica la queja en diferentes momentos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, sanidad laboral, el sindicato, se genera todo ese material y todo ese papeleo, pero en realidad nada parece cambiar. En realidad es solo un expediente. Más adelante volveré a hablar de cómo las quejas acaban siendo expedientes o formando parte de ellos. Con todos estos canales de comunicación abiertos al mismo tiempo, todo este material es un lío. Las quejas es mucho material y se experimentan menos como un flujo en el que vamos allá y seguimos adelante, sino más bien como esto. Mucho papel, muchas conversaciones, comunicaciones cruzadas. Y a pesar de todo eso, de todo ese trabajo, nada parece cambiar. Aquí cabe señalar que una queja puede ser una expresión de pena, dolor o insatisfacción, algo que es motivo de protesta o indignación, una dolencia corporal o una denuncia formal. Este último sentido de la queja como denuncia formal trae a colación, además, estos otros sentidos más afectivos y encarnados. Al presentar una denuncia hay que ser expresivo. La palabra expresar viene de presionar. Expresar el sentido de presionar. Cada vez que la profesora que está empezando su carrera intenta expresar su queja, se choca contra un muro. Habla con un médico laboral y ella se queja de cómo él expresa la queja de ella en su nombre. Se sorprendió de que me quejara entre él en la consulta cara a cara. Estaba dictando la carta al ordenador, que la iba escribiendo automáticamente, y creo que se asombró de que dijera que no la iba a firmar. Yo pienso en su negativa a firmar esa carta, a aceptar la forma en que él expresó la queja de ella, las palabras que él lee en voz alta, sus palabras de él, el ordenador que escribe automáticamente esas palabras, las de él, las diferentes formas en que te pueden borrar de tu propia historia. Pasar por un proceso de denuncia formal es ser canalizada en una determinada dirección. Acabas teniendo que decir que no a cómo la institución canaliza tu queja, no a cómo registra tu no. Y a veces es duro seguir diciendo no, a veces crees que no tienes derecho a seguir diciéndolo. Y ella lo describe así. Hay algo más que tiene que ver con el hecho de ser una joven académica de clase trabajadora. Una parte de mí sentía que no tenía derecho a presentar una queja, que es así de duro para todo el mundo y así de duro debería ser. Lo duro que es y lo duro que debería ser. Cuestionar el derecho a quejarse puede ser
cuestionar si uno tiene derecho a esperar otra cosa que no sea más de lo mismo, lo duro que es y lo duro que debería ser. Si una parte de ella sintió que no tenía derecho a quejarse, entonces tuvo que luchar aún más. Tiene que luchar contra esa parte de sí misma, ese legado de una historia clasista y de género. Igual que tiene que luchar para expresar su queja en sus propios términos y para conseguir lo que necesita para hacer su trabajo. Ella describe así este trabajo. Era como un pajarito que araña algo y no tiene ningún efecto. Era realmente muy pequeño y a puerta cerrada. Creo que la gente siente que debido a la naturaleza de la queja y a que estás sin trabajar, tienen que ser educados y no hablar de ello. Y gran parte de su educación se debe a que no quieren decir nada. Y tal vez tenga que ver con el hecho de estar en una institución y la forma en que están construidos los edificios, largos pasillos, puertas con cerraduras, ventanas con persianas que se bajan. Parece que cada parte está impregnada de una sensación de enclaustramiento. No hay aire, es sofocante. Era como nota este aire. Una queja puede adquirir exterioridad, convertirse en algo en el mundo, rascando. Pero si eres un pajarito, toda tu energía la dedicas a una actividad que te importa mucho, lo que puedes ser y lo que puedes hacer, pero apenas dejas un rastro. Cuanto más lo intentas, más pequeña te vuelves, más y más pequeña. Pienso en esos pájaros arañando y pienso en el trabajo de la diversidad, de una médico que me escribió como un trabajo en el que te golpeas la cabeza contra la pared. La pared se mantiene en su sitio y tú acabas dolorida. ¿Y qué pasa con la pared? Parece que lo único que has arañado es la superficie. Rascar puede darte una idea de los límites de lo que puedes llegar a hacer y hasta dónde puedes llegar. Una queja se convierte casi en una lupa. La atención capta tantos detalles, la geografía de un lugar, el edificio, los pasillos largos, las puertas cerradas, las ventanas con persianas que se bajan, menos luz, menos espacio. No puedes respirar, te ahogas. Cuando tienes que luchar por el espacio puedes ser más consciente del poco espacio que tienes. Y por eso lo describo esto como una especie de fenomenología de las instituciones. Me llamó la atención la frecuencia con la que las puertas salían a relucir en su testimonio, así como en el de otras. Ella lo describe así. Y dice, estaba asustada y me permití pasar por ello de forma muy privada y me di contra todas esas puertas por el camino y me acabé protegiendo mucho. Ella nos está contando algo. Las puertas están en todas partes en estos datos, porque no entramos por las puertas, no chocamos contra ellas. Las puertas no son solo cosas físicas que giran sobre bisagras, que también, pero además son mecanismos que permiten una apertura o un cierre. Cuando un camino deja de estar disponible para nosotras, una puerta se convierte en una figura retórica. Decimos que esa puerta está cerrada. Las puertas pueden ser, en palabras de Audre Lorde, las herramientas del amo, que nos enseñan cómo se construye la misma casa, cómo solo algunos pueden entrar, cómo otros se convierten en intrusos. De la queja aprendemos cómo se construye la casa. En mi libro, ¿Para qué sirve?, utilizo esta metáfora como una imagen de un uso raro, de cómo las cosas pueden ser utilizadas de forma imprevista o por aquellos para los que no estaban previstas. Considero a estos pájaros, con bastante afecto, como nuestros parientes raros. Convirtieron una pequeña abertura para las cartas en una puerta. Una puerta rara, quizás, una forma de entrar y salir del buzón. Por supuesto, el buzón solo puede convertirse en un nido si deja de ser utilizado como un buzón. De ahí el cartel, se ruega no colocar carteles y no utilizar. Y estoy consciente de que se trata de una imagen esperanzadora. Es raro que podamos llegar a convertir un buzón en un nido o una habitación en un refugio.
para que algunos ocupen un espacio que no está construido para ellos, suele ser necesario un esfuerzo para desmontar el mundo. Una queja describe, creo yo, parte de ese esfuerzo. Una queja puede ser el esfuerzo por ser alojado o atendido. Una académica describe cómo tiene que insistir en que las salas son inaccesibles porque siguen reservando salas que no están adaptadas y no para de decirlo. Me preocupa llamar la atención, pero eso es lo que pasa cuando se contrata a una persona en silla de ruedas. Ha habido grandes problemas de acceso en la universidad. Hablo del agotamiento, la sensación de ¿por qué tengo que ser yo la que hable? Tienes que hablar porque los demás no lo hacen. Y como hablas, los demás pueden justificar su propio silencio. Te escuchan. Así que se convierte en tu problema. Los grandes problemas de acceso se convierten en tus problemas. Las estructuras son tratadas como problemas personales. Si no puedes entrar en una sala, el problema eres tú. Los que tenemos problemas, a menudo acabamos en el comité de diversidad. Cuantos más problemas tenemos, más comités tenemos. Estos comités pueden acabar incluso teniendo una composición anticuada. Una académica de color lo describe así. Estaba en el grupo de igualdad y diversidad de la universidad y en cuanto empecé a mencionar cosas relacionadas con la raza, cambiaron las normas de quienes podían atender al comité y me echaron. Sí, basta con decir la palabra raza para que se te interprete como una queja. Eso es lo que le decían. En otra ocasión, estaba escribiendo un artículo para un número especial de una revista sobre la descolonización de su disciplina. Recibió la respuesta de un editor blanco. La respuesta del editor fue: hay que bajar el tono, no hay suficiente información académica para respaldar tus afirmaciones. Básicamente, vuelve a tu buzón y si quieres descolonizar algo, lo haremos en nuestros términos. La expulsión del comité de diversidad por mencionar cosas que tienen que ver con la raza va en la línea de la orden de bajar el tono en el número especial sobre la descolonización. El color blanco puede ser igual de ocupante en estos temas cuando se los designa como decoloniales. ¿Qué ocurre si planteas cuestiones? Ella lo describe así: siempre que planteas algo, la respuesta es que no eres uno de ellos. Una queja parece amplificar lo que te impide encajar, recogiendo lo que no eres. Quien se queja se convierte en una extraña, una extranjera, una intrusa. Una queja puede servir para demostrar que no eres de aquí, que no perteneces a este lugar. Una estudiante de doctorado se opone a la forma en que un profesor se comunica con ella. Es demasiado íntimo. Le ha enviado un correo electrónico desde una cuenta privada de Hotmail y le ha propuesto quedar durante el próximo fin de semana por la tarde. Ella le comunica a él que su forma de comunicarse le parece inapropiada. Y esta es la respuesta que él le da en un correo electrónico. En cuanto a la reunión por la noche y su combinación con mi correo personal, así es como lo hacemos aquí en el departamento. Pregunte a nuestros estudiantes de máster. Quizás su departamento tenga alguna norma que yo no entiendo. Además, puede que su religión esté siendo un problema. Nótese la afirmación de cómo hacemos las cosas aquí como respuesta a un cuestionamiento de cómo él hace las cosas aquí. Nótese la interpelación de otros alumnos en esa afirmación y nótese cómo su religión se utiliza también, que ya es de origen musulmán, por tanto se utiliza para explicar su objeción. Cuando explicas así la queja, te están quitando a ti del medio. Si te quejas, acabas confirmando un juicio preconcebido. No eres de aquí, no perteneces a este lugar. Una académica lesbiana describe: si tienes una situación así y presentas una queja, entonces eres la mujer que se queja, la lesbiana que se queja, y entonces, por supuesto, te someten a una caza de brujas. Te conviertes en el chivo expiatorio, en la mujer problemática y altanera. Te conviertes en todo lo que el matón te acusa de ser porque nadie te escucha. Y no te gusta oírte hablar a ti, pero acabas oyéndoles decir: vaya, ahí está otra vez.
Y aquí llega la feminista aguafiestas. Aparece en lo que podemos oír. Nos oímos en el desgaste de las palabras que compartimos. Oímos lo que es toparse con lo mismo una y otra vez. Imaginamos los ojos de la gente en blanco como diciendo, bueno, eso es lo que ella dice. Y a partir de experiencias como esta desarrollé mi vocación ojos en blanco igual a pedagogía feminista. Podemos reírnos y lo hacemos. Necesitamos reírnos, pero también estamos agradecidas. Si te ponen los ojos en blanco, se fijan en ti, destacas y al final acabas siendo analizada. En una ocasión, una alumna la presentó como una jefa de departamento lesbiana. Hubo alguna discusión al respecto con los colegas, como si estuviera alguna bandera que enarbolar hiciera que los alumnos implicaran en esto. El mero hecho de denominarse jefa de departamento lesbiana puede ser percibido como una forma de imponer una agenda. A algunas se les juzga como si se impusieran por el mero hecho de no ser o hacer lo mismo que todos. No debería sorprendernos que una minoría prepotente pueda convertirse en un matón. Además, los miembros de su departamento presentaron una queja informal a recursos humanos en la que se la identificaba como acosadora. O sea, que te pueden llamar matona solo por ser llamada o llamarte a ti misma minoría. Las quejas como herramientas para reparar la intimidación y el acoso pueden convertirse en herramientas para intimidar y acosar. Esto no sorprenderá al público feminista. Estamos familiarizadas con la forma en que las herramientas introducidas para reparar las relaciones de poder pueden ser utilizadas por aquellos que se benefician de las relaciones de poder. Ya he señalado cómo las denuncias formales pueden traer consigo otros sentidos más afectivos y encarnados de la propia denuncia. Las denuncias formales pueden acabar separadas o desvinculadas de quienes tienen una queja que presentar por lo que están viviendo. Por eso es tan importante no contar la historia de la queja como una historia de lo que ocurre con las denuncias formales. Estas pueden ser redirigidas hacia aquellos que intentan desafiar los abusos de poder, aquellos que desean o exigen una modificación de un acuerdo existente. Y al final, quien se queja se convierte en un imán para las quejas. Quejarse es atraer quejas, recibirlas además de hacerlas, recibirlas incluso porque las haces. Si utilizas la palabra raza, por ejemplo, puede que se te interprete como una queja, pero también es más probable que se quejen de ti. El magnetismo de quien se queja tiene mucho que enseñarnos sobre la direccionalidad de la violencia. La violencia se redirige hacia aquellos que identifican la violencia. Y ese redireccionamiento puede lograrse a través de las mismas técnicas que introducimos para desafiar la dirección de la violencia. Es complejo y complicado. La violencia de la que te quejas puede ser redirigida hacia ti por quejarte. Una alumna trans de color presentó una denuncia por acoso sexual y transfóbico contra su supervisor, que no dejaba de hacerle preguntas profundamente intrusivas sobre su género y sus genitales. Las preguntas pueden ser como un taladro para algunas personas. Estas preguntas estaban impregnadas de un lenguaje que denotaban preocupación por el bienestar de la alumna, basado en juicios de que estaría en peligro si realizaban la investigación en su país de origen. Los juicios racistas suelen referirse a la ubicación del peligro que hay allá, en un lugar marrón o negro. Los juicios transfóbicos suelen referirse a la localización del peligro aquí, en el cuerpo de la persona trans, como si ser trans incitara a la violencia contra ti. Y la interseccionalidad puede estar en todas partes. ¿Qué sucede cuando se quejan? Dicen, la gente solo trataba de evaluar si él tenía razón al creer que yo correría algún peligro físico por mi identidad de género, como para decir que él tenía razón al preocuparse. Las mismas preguntas intrusivas, las que te quejabas, te las hacen de nuevo cuando te quejas o porque te quejas.
Hoy en día gran parte del acoso se disfraza de un derecho a preocuparse. Tenemos derecho a preocuparnos por la inmigración como ciudadanos. Tenemos derecho a preocuparnos por los derechos basados en el sexo como mujeres humanas adultas. El derecho a preocuparse es la forma en que se promulga la violencia, una violencia basada en la sospecha de que algunos no son quienes dicen ser, que algunos no tienen derecho a estar donde están, que algunos no tienen derecho a ser. Hay muchas formas de quedarse fuera de las instituciones, de las categorías de personas, incluso de nosotras mismas. Una mujer de color describe su departamento como una puerta giratoria. Las mujeres y las minorías entran solo para volver a salir zas. Lo que te impide salir es lo que descubres cuando entras. Y como entras es también la forma en que brillas al salir. Y sin embargo, piensa cómo a menudo se presenta la diversidad como una puerta abierta convertida en un eslogan. Adelante, pasa. Que te den la bienvenida no significa que esperen que aparezcas. ¿Recuerdas el buzón que se convirtió en un nido? Podría haber otro letrero en el buzón. Los pájaros son bienvenidos. La diversidad es ese cartel. Ese cartel no tendría sentido si el buzón siguiera en uso, porque entonces los pájaros serían desalojados por las cartas. Un nido destruido antes de que pudiera crearse. Esos comentarios, bajar el tono, las diferentes formas en que se te dice que este no es tu lugar, vuelve a tu propio buzón, los juicios, tienes razón en estar preocupado, etcétera, funcionan como las cartas del buzón. Se acumulan hasta que no queda espacio. No hay espacio para respirar, para anidar, para ser. No basta con abrir una puerta, con parecer acogedor. Para que algunas estén en esa sala es necesario que cambie lo que suele ocurrir en esa sala. De lo contrario, serían, por así decirlo, desplazadas por las cartas del buzón. Si la diversidad es ese cartel, la diversidad cubre la materialidad de la desposesión. Y así aprendemos. La ocupación y la desposesión se pueden conseguir con los mismos materiales. Una alumna de máster comienza su nuevo programa con grandes esperanzas y expectativas y entonces empieza todo. Diría que empezó en la segunda o tercera clase que tuve con el profesor X. Hubo ciertas señales que hicieron saltar mis alarmas y primera reacción fue dejar de ser paranoica, dejar de ser una feminazi en la que todo tiene género. Ya sabes, probablemente estás viendo lo que no es, necesitas dar un paso atrás. El sonido de una alarma anuncia un peligro en el mundo exterior, aunque el sonido se escuche dentro de nuestra cabeza. No siempre hacemos caso a lo que oímos. Ella empieza cuestionándose a sí misma y no el comportamiento de él. Se regaña a sí misma, se riña y al cuestionarse a sí misma también ejercita estereotipos violentos de que las feministas son feminazis. Aunque ella se identifique como una feminista, los juicios externos pueden reflejarse en una duda interna. Pero ella sigue notando que el programa de estudios está ocupado. ¿Cómo? ¿Cómo está ocupado? Bien, él dejaba a cualquier pensador o pensadora que no fuera un hombre blanco para el final del curso. Él presenta a una pensadora como una pensadora, mujer no muy sofisticada. Ella se da cuenta de que su primera impresión de que algo iba mal era correcta. Y luego me dije, no. Las cosas no solo van mal en términos de género, las cosas van terriblemente mal con la forma en que está enseñando, punto. Cuando se da cuenta de que tenía razón al pensar que algo iba mal, empiezan a salir todos esos nos. Pienso en todos esos noes, no. El sonido de que va cobrando confianza en su propio juicio. Entonces, quizás al suprimir o ahogar esos noes, impedimos que todo esto salga hacia afuera. El trabajo que tienes que hacer para expresar un no, para sacarlo fuera, forma parte de la historia de la queja. Y esa historia también puede ser cómo te perciben por ese no. En el libro Vivir una vida feminista describí el sexismo como una sabiduría recibida. Y con ese término me refería no solo al contenido, sino a la forma.
Se supone que tienes que asimilarlo, asimilar el profesor, el canon, el plan de estudios, ingerirlo, lo que dice, lo que sea que diga. Así que cuando ella le dice que quiere escribir su ensayo sobre el género y la raza, él le dice: mira, si escribes sobre esos putos temas, vas a suspender mi curso. No has entendido nada de lo que he dicho si crees que esas son las preguntas correctas para este curso. Y cuando escuchas, cuando haces las preguntas, ¿no?, incorrectas, ahí escuchas esa violencia. Le dice: pero espera, ¿sabes? Eres tan jodidamente vieja, tus notas no importan realmente, no vas a tener una carrera en el mundo académico. Es que escribe el ensayo que quieras, vas a suspender, pero no importa. Y ella ve cómo queda expulsada en cierto modo. Y tiene miedo porque nadie puede escucharlo. Entonces, quien se queja puede seguir adelante. Esa persona mayor es demasiado mayor precisamente. Y para que importe si se equivoca, porque no puede seguir adelante, no va a seguir adelante, no le va a dejar. Al final decide presentar una denuncia formal porque quería evitar que otras estudiantes tuvieran que pasar por esa misma práctica. Una denuncia puede entenderse como un trabajo no reproductivo, el trabajo que tienes que hacer para detener la reproducción de una herencia. Para que el sistema deje de funcionar, tienes que plantar cara o convertirte, tal y como dijo Sarah Franklin, en una persona problemática. Entonces ella se dirige al encargado del curso, al director del curso, y le dice: oigo muchas quejas, como está todos los años, con una entonación que casi implica un bostezo, como si dijera: esto ya lo he oído, ya me lo conozco. Y ella responde: pues si las oye todos los años, ¿por qué continúa? Quejarse es a menudo descubrir otras quejas, quejas anteriores. También llega a escuchar cómo no se oyen las quejas. Entonces recibe una advertencia. Ten cuidado, es un hombre importante. Una advertencia puede ser una declaración sobre quién es importante. La importancia no es solo un juicio, es también una dirección. No vayas por ahí. Ella siguió adelante, siguió por ahí con la denuncia. Al hacerla, ella sacrificó las referencias. En referencia a la posibilidad de hacer un doctorado, dijo: la puerta ya está cerrada. Esa puerta para mí se ha cerrado. Las referencias pueden ser puertas, cómo se da paso a algunos, cómo se impide que otras progresen. Cuando la puerta se cierra a su queja y también a ella, porque ya ella no estará ahí aportando a la institución lo que ella podría haber aportado, la puerta se mantiene, sin embargo, abierta para él. Cuando la puerta está abierta para él, él puede seguir haciendo lo mismo que lleva haciendo ahí durante mucho tiempo, porque lo ha estado haciendo a puerta cerrada. La denuncia como pedagogía feminista. El sistema funciona deteniendo a quienes intentan que el sistema no funcione. Esa puerta está cerrada. Sería difícil señalar una sola acción que le cerrara esa puerta a ella y a su queja. Empezó a cerrarse la puerta cuando ella indicó que quería escribir su ensayo sobre género y raza, lo que él llama temas equivocados. ¿O empezó con su pregunta sobre quién faltaba en el programa de estudios? ¿O empezó cuando le dijo al director del curso que tenía un problema con cómo él enseñaba? Estas preguntas ubicarían la causa de que la puerta se cierre en las acciones de ella. Y así es como se explican muchas puertas cerradas. Tenemos que explicar las puertas cerradas de otra manera. Las puertas nos enseñan cómo se puede adquirir el poder, aunque ese poder no se posea simplemente, pero es necesario. No se trata solo de que el profesor sostenga la puerta, que luego puede cerrarle en la cara a la alumna como castigo por la queja, aunque esa es en efecto una parte importante de esta historia y de muchas otras. Pensemos en la profesora que ha hecho la advertencia a la alumna. Ella era una miembro relativamente nueva y joven de su departamento, mucho más nueva que el profesor.
Para que la puerta se abra para el profesor, para que ella ascienda en algún momento futuro, necesitaría el apoyo de ese profesor que tiene más experiencia en el departamento. En otras palabras, la puerta que ella cierra ante la queja de la alumna podría ser o comprenderse como la misma puerta que ella, como profesora junior, tendrá que cruzar más tarde. La advertencia que hace podría ser, por tanto, una advertencia que ella ha recibido sobre lo que tiene o no tiene que hacer para no poner en peligro su propia carrera, para ascender en la organización. Es posible que cierre la puerta a la queja de la alumna porque, de lo contrario, cerraría la puerta a su propia carrera. O sea que las puertas pueden ser un trato. Hay muchas cosas que no puedes decir o hacer, o al menos eso es lo que te dicen, para ascender en una organización. La queja como pedagogía feminista. Lo que te dicen que tienes que hacer para progresar más rápido en el sistema es lo que reproduce el sistema. Las puertas pueden ser tratos. Me comuniqué informalmente con una académica de color. Ella me contó cómo había apoyado a una colega blanca feminista que había presentado una queja informal sobre un plagio por parte de un hombre blanco de alto nivel. Ella decidió que no podía decir públicamente que él le había robado su trabajo. Al parecer, el hablar abiertamente de ello en el pasado perjudicó la carrera de él. Ella teme que perjudique a su propia carrera, ya que todavía necesita sus referencias para futuros trabajos. Así pues, una queja hecha pública se desprende ahora de una persona, literalmente se desprende, y ahora sigue ligada a unas cuantas más, pero principalmente a mí. Su colega blanco no presenta una queja para mantener la puerta abierta para su propia carrera. Necesita esa referencia. ¿Sí? Esas referencias pueden ser puertas, pero la queja no desaparece del todo del ámbito público, sino que se queda pegada a ella, una mujer de color. He sugerido en mi introducción que las quejas pueden ser como datos pegajosos. Pero no todas las personas que presentan una queja se quedan pegadas a ellas, aunque algunas personas puedan liberarse de sus propias quejas, dejando de ser quienes se quejan, otras seguirán pegadas a ellas. Y al decir pegadas, hablamos de una puerta que se cierra. La puerta que se abre para unas es la misma puerta que se cierra a otras. La misma puerta. Podríamos contar la historia del feminismo liberal blanco como una historia de la misma puerta. Podríamos contar la historia de la institución progresista blanca como una historia de esa puerta también, la misma puerta, la puerta de la diversidad. Se supone que las personas de color entramos por la puerta de la diversidad, como sea que entremos en la institución. Y esa puerta puede cerrarse en cualquier momento. La puerta puede cerrarse para impedir que entremos. Puede cerrarse porque entramos. Una académica negra fue acosada e intimidada racialmente por una mujer blanca que era su jefa de departamento. Creo que lo que quería hacer era mantener su puesto como directora y yo debí ser una plebeya, ya sabes lo que quiero decir. Ella tenía que ser la jefa y yo tenía que ser la sirvienta. Así era como funcionaba su versión particular de la supremacía blanca. Así que no solo menospreciaba mis credenciales académicas y mis capacidades académicas, sino que también me menospreciaba delante del alumnado, me menospreciaba delante de los administradores. ¿Y cómo se sabe que es por la raza? Es una pregunta que nos hacen a menudo. El racismo es la forma en que sabemos que es por la raza. Ese muro, la blancura, llamémoslo como es, como ella lo hizo, la supremacía blanca. Llegamos a conocerlo íntimamente, ya que es lo que sigue apareciendo cada vez. Haber llegado hasta ahí, una mujer negra en una institución blanca, una profesora titular, camino de convertirse en catedrática, ahora es catedrática, se entiende como estar por encima incluso de ti misma, por delante de ti misma. Menospreciar a alguien, hacerlo pequeño o hacerla pequeña puede funcionar como una orden, sé pequeña. Y esa orden se envía no solo a ella, sino a quienes se considera que comparten el estatus de subalternas, estudiantes, administradoras, etc. Ella dijo, había puesto que me gustaría trabajar para ser catedrática y se rió en mi cara. Esa risa puede ser el sonido de un portazo. Algunas de nosotras, al convertirnos en catedráticas, nos convertimos en intrusas. Te dicen que necesitas permiso para entrar al decirte que no tienes permiso.
El acoso no se produce solo detrás de las puertas, sino alrededor de ellas. Las puertas que a veces llamamos de promoción. Estoy escuchando a una académica indígena. Intenta presentar una queja después de que un alto directivo sabotee su caso de titularidad, así como los de otras académicas indígenas. Cuando te acosan e intimidan, cuando te cierran las puertas en la cara, es más, te las cierran de golpe, dificultando que llegues a ningún sitio, puede que te estés enfrentando a la propia historia. Te chocas con ella. Hay una genealogía de la experiencia, una genealogía de la conciencia en mi cuerpo que ahora está traumatizado más allá de la capacidad de ir a la universidad. Hay un legado, una genealogía, y realmente no he abierto esa puerta demasiado, ya que he estado muy centrada en mi experiencia en los últimos 7 años. Estar traumatizada es tener una historia en un cuerpo. Puedes romperte fácilmente. No hay mucho que se pueda asumir porque no hay mucho que se pueda asimilar. Podemos heredar también puertas cerradas. Un trauma puede heredarse al hacerlo inaccesible. Todo lo que sucedió que era demasiado duro, demasiado doloroso para revelarlo. El trabajo feminista decolonial, el trabajo feminista negro, el trabajo feminista de color, a menudo trata de abrir esas puertas. La puerta a lo que vino antes, los legados coloniales y patriarcales, el acoso como el endurecimiento de esa historia, una historia de quién consigue hacer qué, quién se considera con derecho a qué, quién se considera con derecho a quién. Una queja puede ser necesaria, lo que hay que hacer para seguir adelante. Pero aún así tienes que averiguar qué puedes asumir. Y ella siguió adelante asumiendo. Quité todo de mi puerta, mis carteles, mi activismo, mis panfletos, los quité de todo el edificio. Sabía que iba a la guerra. Hice un ritual de guerra según nuestra tradición. Bajé la persiana, me puse una máscara. La gente de mi pueblo tiene una máscara y no abrí la puerta durante 1 año. Solo dejé una rendija y únicamente mis estudiantes podían entrar. No dejé que entrara en mi despacho ni una sola persona a la que yo no hubiera invitado durante todo 1 año. Cerrar una puerta puede ser a veces una estrategia de supervivencia. Ella cierra la puerta de la institución retirándose ella misma sus compromisos de ella. Sigue haciendo su trabajo, sigue enseñando a sus estudiantes, pero utiliza la puerta para cerrar lo que puede, a quien puede. Se retira de la puerta, la despersonaliza y baja la persiana y se pone la máscara de su pueblo, conectando su lucha con las batallas anteriores. Porque, francamente, para ella, esto es una guerra. Nuestras batallas no son las mismas, pero hay muchas batallas que se libran a puerta cerrada. Detrás de las puertas cerradas, ahí es donde a menudo se encuentran las quejas. Así que ahí es donde también podríais encontrarnos a nosotras, aquellas para las que la institución no está diseñada. Y lo que traemos con nosotras, lo que traemos, los mundos que no estarían aquí si algunas de nosotras no estuviéramos, los datos que tenemos, nuestros cuerpos, nuestros recuerdos, quizás cuanto más tengamos que derramar, más fuerte nos tendrán que sujetar. Hay muchas quejas que acaban en los archivadores, es como dar un carpetazo. Una alumna dijo de su queja, se mete en un cajón. Otra describió, siento que mi queja ha entrado en el cementerio de las quejas. Cuando una queja se archiva o se tira a la basura o se entierra, quienes se quejan pueden acabar sintiéndose archivadas o tiradas a la basura o enterradas. A veces, para sacar los materiales, nosotras salimos. Cuando hice públicas las razones de mi dimisión, compartí información, pero no mucha, la suficiente de que había habido esas investigaciones. Y me convertí en una especie de fuga, como filtrando gota a gota. La universidad responde en el modo de limitación de daños, tratando la información como un lío. ¡Uy, menudo lío! Aquí hay esperanza, porque no pueden limpiar todo ese lío. Una filtración puede ser una pista. Al convertirme en una filtración me encontraron más fácilmente. La gente acudió a mí con sus quejas. Que nos encontremos a través de la queja es todo un hallazgo. Al publicar esa carta me convertí en parte de un colectivo de quejas. Estamos reunidas ante ti. Una profesora que dejó el mundo académico después de que su queja no prosperara, la misma que comparó la queja con un pajarito que araña algo,
convirtió su carta de dimisión en una performance. Escribí una carta de 2 páginas y para mí era muy importante poner todo lo que sentía para que quedara por escrito. Y luego pedí una reunión con el decano. Leí la carta en voz alta, como si estuviera declamando, para que fuera como una especie de evento. Encontramos formas de hacer que nuestras cartas sean importantes. Ella quería hacer más, poner su carta en la pared. Simplemente en la pared del pasillo para que todo el mundo pudiera verlo. Simplemente pensé que no soy el tipo de persona que pondría mi carta de dimisión en la pared, pero me pregunto qué es lo que me hizo sentir que no soy ese tipo de persona. Porque por dentro soy ese tipo de persona, pero no podía sacarlo afuera. Tal vez de eso se traten las quejas, de cómo nos ayudamos a sacarlo fuera. Pienso en los arañazos de la pared. Al principio parecían mostrar los límites de lo que podríamos lograr. También pueden ser otra cosa, pueden ser un testimonio de cómo acabamos poniendo esas cartas en la pared. Puede que sea necesario un esfuerzo colectivo para que lleguen las cartas. Una alumna discapacitada que no llegaba a ningún sitio con su queja sobre la falta de adaptaciones razonables por parte de la universidad, y de repente aparece un expediente. Aparecieron un montón de documentos en el fax del sindicato de estudiantes y no sabíamos de dónde procedían. Eran documentos históricos sobre estudiantes que tuvieron que marcharse. Los documentos incluyen una carta escrita a mano a una organización benéfica de derechos humanos por una antigua alumna que tenía cáncer y que intentaba que la universidad le dejara terminar su carrera a tiempo parcial. Ella especula que fue una secretaria que estaba aportando su granito de arena al mandar esos documentos para apoyar su queja, cosa que no podía hacer. No es de extrañar que una secretaria pueda convertirse en saboteadora. La secretaria es una guardiana de secretos. Sabe que hay archivos secretos, dónde están y cómo sacarlos a la luz. Y yo pienso en esa alumna que escribió esa carta. No podemos saber, no sabremos lo que le pasó, pero podemos hacer que su carta tenga importancia. Si la alumna con la que hablé no hubiera presentado su denuncia, esa carta se habría quedado en el cajón, llena de polvo, enterrada. Podemos encontrarnos en una acción sin conocernos en persona. Si se requiere una acción directa para que la queja salga a la luz, las quejas pueden ser una acción directa. Podemos convertirnos en activistas de la queja, haciendo uso de las quejas dentro de las instituciones para presionar contra ellas. Esta alumna aplicó lo que aprendió quejándose en la universidad para presentar quejas contra otras organizaciones por no realizar ajustes de accesibilidad razonables. Si aprendemos sobre las instituciones a partir de las quejas, podemos aplicar lo aprendido. He aprendido mucho de la creatividad del activismo de denuncia dirigido por el alumnado. Una estudiante feminista queer me describió su trabajo para hacer más visible la violencia como el trabajo de la queja. Nos quejamos a través de carteles de que hay discriminación de género. Realizamos la denuncia a través de un recital de poemas. Una denuncia, por tanto, puede ser un cartel, una actuación, un recital. Asumieron un papel de representantes del alumnado en un comité interno que se ocupa de las quejas. El comité de quejas puede ser un lugar donde se realiza este trabajo, el del trabajo de la queja. El aula puede ser otro de estos lugares. Un profesor hace declaraciones profundamente ofensivas en clase. Cuando desafiaron al profesor, se les pidió que abandonaran la clase, pero se mantuvieron firmes. Antes de que pudiera quejarme yo, él se quejó. La queja se trató a puerta cerrada con otros profesores. Hemos aprendido a escuchar a las puertas. Tienen algo que contarnos. La puerta sirve para encerrar la violencia. Se hace que la alumna se disculpe, pero siguen quejándose. Cuanto más te quejas, más se quejan de ti. Se convierten en sus palabras en una molestia para la administración, unas aguafiestas institucionales quizás. Dejar salir las quejas, toda esa negatividad, qué fastidio, ¿no? Qué aguafiestas. Es convertirse en un imán para las quejas, presentando quejas a sabiendas de que se volverán en tu contra.
En el último año de sus estudios no tenía energía para seguir recibiendo quejas, así que convirtieron sus quejas en un proyecto de tesis. Tantos giros, tantas quejas. El activismo de las quejas no consiste simplemente en utilizar los procedimientos formales de denuncia para presionar contra las instituciones, que también. Se trata de encontrar diferentes formas de expresar nuestras quejas en las paredes, en los comités, en las aulas, en las tesis, en las calles. Las quejas pueden expresarse por todas partes, pueden ser furtivas y también filtradas. El trabajo de publicar las quejas también puede ser un trabajo improductivo. Las quejas son registros, nos enseñan algo, la verdad incluso. La verdad sobre la violencia institucional, la violencia dirigida hacia quienes identifican la violencia, quienes dicen no a la violencia. Hay mucha violencia en la contención de la violencia. Tenemos que romper el contenedor. Y cuando pienso en ese destrozo, escucho las palabras de Audre Lorde. No podría haber hecho mi trabajo sin el suyo. Como es la última vez que presento este material antes de que salga el libro, quiero reconocer mi profunda deuda con Lorde. Lorde describe cómo iba conduciendo su coche y escuchó la noticia de la absolución de un policía blanco por el asesinato de un niño negro. Paró el coche para expresar lo que sentía. Paró el coche y salió un poema. De Lorde aprendo que a veces, para registrar el impacto de la violencia, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y entonces, expresarnos no es solo dejar la violencia dentro, sino sacarla fuera. En el poema que escribió Power, Poder, publicado en The Black Unicorn, el unicornio negro, Lorde utiliza una imagen de lo que no es la poesía, de cómo la poesía consiste en no dejar que nuestro poder yazca inerte e inútil como un cable desconectado. Para sacar la violencia fuera, utilizamos palabras como electricidad, chasquido, chispa, chisporroteo. Las sacamos, establecemos una conexión con los demás y mantenemos esa conexión viva. Cuantas más quejas se contengan, más necesidad tendremos de expresarlas, de sacarlas fuera. Más necesidad de mantenerlas vivas y más necesidad tendremos de escabullirnos, de filtrarnos, de dejar rastros tras nosotras para que otras nos encuentren. Al fin y al cabo, como hemos aprendido, una queja en el presente puede conducir a un desentierro de quejas pasadas. Pienso de nuevo en el cementerio de quejas. Compartí con una persona esta imagen que había sido compartida conmigo por otra. Tienes que pensar en el impacto de hacer esto, porque al haber otra denuncia significa que le das más credibilidad a quien vendrá después de ti. Cuando se habla de agobio, se habla del tamaño del cementerio. Y creo que eso es importante, porque cuando tienes una lápida, un pequeño fantasma solitario, en realidad no tiene ningún efecto. Puedes tener un pequeño y bonito cementerio fuera de tu ventana, pero cuando empiezas a tener uno enorme, con fosas comunes y demás, se convierte en otra cosa. Se convierte en algo mucho más difícil de manejar. Podemos formar, y de hecho lo hacemos, colectivos de denuncias, podemos volvernos y nos volvemos más difíciles de gestionar, pero no siempre nos reunimos al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Puede que te sientas ahora como un pequeño fantasma solitario. Puede parecer que tu queja se ha evaporado, puf, puf. Pero tu queja todavía puede ser recogida o amplificada por otras personas. Puede que ahora no puedas oírla, puede que aún no haya ocurrido, pero quienes vengan después de ti pueden recibir algo de ti por lo que estás intentando hacer ahora, aunque no lo hayas conseguido, aunque todo lo que parecías hacer era arañar la superficie. Ahí estás. Ahí estáis, pequeñas fantasmas, pequeños pajaritos arañando algo, intentando crear un espacio a partir de lo que se ha dispersado, destrozado. Puede bastar una pequeña abertura, una pequeña grieta para que salga más. No, no, no. Un ejército de noes. Nosotras somos ese ejército. Una queja puede abrir la puerta a quienes vinieron antes. Gracias.
Thank you very much, Sarah, indeed. Muchas gracias, Sara. Le doy las gracias a Sara, ¿no? por su charla, por todas las voces que ha traído, ¿no? Incluida la de Audre Lorde. Y seguimos con nuestra conversación en la sesión de hoy. Entonces ahora le paso la palabra a Leire y a Laura. Adelante. Bueno, kaixo denoi. Hello, Sara. Lehenik eta behin, bulegoa... Hola a todos y a todas. Hola, Sara. En primer lugar, quiero agradecer a las organizadoras de este encuentro por invitarnos a participar aquí, porque esto supone un gran reto para nosotras y nos preguntamos si seremos capaces de comentar las palabras de Sara, y es un gran honor compartir programa. Y tenemos una alegría nerviosa porque queremos hacer bien lo que queremos hacer. Y lo que hemos preparado es una especie de collage plurilingüe experimental. Y vamos a presentar ahora un texto que hemos preparado entre las dos a partir de nuestras experiencias y vivencias que se conjugan de manera caprichosa o incluso aleatoria, incluso caprichosa. Y tenemos un texto en dos voces. En primer lugar, nos vamos a presentar para que sepáis de dónde hablamos. Yo me llamo Laura, soy de Murcia, pero vine a Euskal Herria hace 6 años y medio y aquí sigo queriendo llevar adelante mi proyecto de vida, y soy antropóloga, feminista, bollera, trabajo en la academia, en el activismo, en el ámbito laboral, me gusta mucho el sol, y mi último logro ha sido sacarme el carnet a la quinta. Y en mi tesis doctoral estoy estudiando el placer y las prácticas feministas en torno al placer. En mi vida me he quejado mucho, a veces con consecuencias dolorosas y otras no tanto. Yo soy Leire, soy de Bilbo, vivo en Donosti, soy feminista y euskaltzale, licenciada en Bellas Artes, y llevo 7 años trabajando en un centro de arte contemporáneo en mediación cultural. Soy formadora, gestora cultural, coordino un programa feminista, me encanta el cine, trabajo desde la pedagogía feminista y crítica, y esto me supone algunos obstáculos, pero quiero continuar por esta vía, y en este ámbito he conocido diferentes realidades y personas, por ejemplo, jóvenes que viven procesos de migración. Y esta experiencia es muy importante para mí porque me permite llevar a la práctica la teoría interseccional. Y la intervención de Sara Ahmed ha sido en inglés, y ahora vamos a dejar patente. Bueno, nosotras vamos a intercalar el euskera y el castellano en nuestra intervención, y sabemos que esto puede generar cierta incomodidad, pero nos mantenemos firmes en nuestra decisión. Y en esta decisión puede generar problemas técnicos porque para que pueda haber traducción simultánea online, pues hemos vuelto locas a la gente del Bulegoa, a Silvia, y bueno, tenemos a intérpretes, y la gente que está en esta sala que no entiende el euskera, pues me escuchará a través de la interpretación y pensaréis, bueno, se puede hacer en castellano y un problema menos. Pero esta lengua subalterna, el euskera, pues creemos que es importante tenerla aquí presente, porque la presencia de la lengua minorizada entre dos lenguas hegemónicas la situamos dentro del complaint. Y después de escuchar la apuesta contra la comodidad heteropatriarcal, capitalista y colonial, pues nosotras apostamos por esta vía. A los que condenan la institución, a las personas que se quejan y denuncian una situación injusta, es el punto de partida y análisis que nos ha regalado Sara Ahmed. Pero el poder no solo silencia este tipo de quejas más organizadas, sino que actúa de una manera mucho más sutil.
encarnado en las microinstituciones que habitamos, en el día a día. La queja no está siempre organizada, no es siempre un arrebato de indignación políticamente consciente, ni siquiera una manera de llamar la atención. Puede ser cualquiera de estas cosas y todo a la vez, pero a veces la queja es simplemente lo único de lo que disponemos para expresar. No puedo más, me duele. Amairu irten nituenean, punkiz mozorrotzean marabiatzen Cuando ninduen. tenía 13 años me encantaba vestirme de punky y recuerdo que me solía poner unas mallas rosas, una chupa vaquera, unos collares que le había robado a mi madre, el pelo de color verde, y así iba al cole. Y había una especie de chozna en el cole y yo sacaba mi cartera de velcro, pedía un cas naranja y me lo ponían en un vaso de plástico que yo pagaba con unas pesetas. Hasta la edad de 10 años diría que bajaba muy tranquila al recreo. Bien, por fin, en esta institución que tiene bien regulado el tiempo, pues era el momento para compartir con las amigas y me encantaba ese momento, tiempo de ocio. Recuerdo el momento que tuvo lugar en una zona del patio que ocupábamos las chicas, las zonas cubiertas, las escaleras, los exteriores, nunca el centro. Y aquí, en la parte de cerca de los baños, seguramente estaríamos jugando a la goma, saltando, contenta. Y llegó ese tío que, según las normas de género, era muy guapo, moreno, con ojos marrones, pero yo por aquella época no tenía la capacidad de sexualizar a nadie. Luego supe que se llamaba Aritz. No fue más que un pequeño gesto, se me acercó y me guiñó el ojo. Y no entendí con qué objetivo lo hacía y me sentí incómoda. Y se me quedó aquel momento marcado a fuego en la memoria. Su guiño, ¿qué quería? ¿Y por qué me resultaba esta situación tan incómoda? Yo hasta entonces no sexualizaba a la gente, pero también tenía muy claro que me iban a sexualizar como chica muy fácil, no solo por los comentarios de los adultos, sino porque había algo que no se veía, pero se olía, ¿no? Y bueno, yo empecé a experimentar bastante pronto con mi cuerpo. Me masturbo desde los 8 años, pero hasta muy tarde esto no lo he relacionado con las relaciones sexuales, sí con el placer. Y el tío me preguntó algo, cómo me llamaba, cuántos años tenía, no recuerdo. Tenía 10, 11 años, quizás 12, y él tenía 4 o 5 más que yo. Su presencia me generaba muchísima incomodidad y paradójicamente esta incomodidad visible no era evidente para Aritz. Recibía negativas por mi parte constantes, quizás no con las palabras, pero sí con el cuerpo. Y era tan inocente que se lo comenté a la profesora y luego me arrepentí, por supuesto. Y luego no me atreví a quejarme de otras situaciones. Se generó mucho revuelo en la clase de Aritz, sobre todo, y sus compañeros se me acercan y me decían, ¿pero qué te ha hecho? Me sentía como una tonta, avergonzada, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué me hizo? ¿Me guiñó un ojo? Queja, quejido. Crujido. Quejido y crujido se parecen. Algo que cruje produce grietas. La grieta es un gemido que irrumpe en medio del sistema. El gemido que no se libera acaba en suspiro. El suspiro, una estrategia de resistencia de las que se quejan sin poder quejarse. Quejarse viene del latín quasare, que significa golpear violentamente, sacudir con fuerza, quebrantar. ¿Pero qué se quebranta? Cuando nos quejamos, estamos quebrantando el orden social. Estamos desafiando la paz, la armonía, la convivencia, el buen rollo. Queremos quebrantarlo todo porque la falsa felicidad nos ahoga, aunque al final la maquinaria acabe arrollándonos, quebrantándonos a nosotras, las quejicas. Quejica, según la RAE, adjetivo, que se queja demasiado y la mayoría de las veces sin causa. Itzulpenetan materialki murgilduta gabiltzala aprobetxatuz, ingelesetik Aprovechando que estamos aquí inmersas en las traducciones,
Laura y yo hemos estado reflexionando sobre el término complaint, que en inglés puede significar queja y denuncia. La denuncia tiene un componente más institucional, diría, y la queja quizás tiene menos seriedad o menos fuerza. Y en francés se dice complaindre. Y plaindre nos lleva directamente al término plañir y a la figura de la plañidera, que son mujeres a las que pagaban para que fueran a llorar a los funerales. Les pagaban, era un trabajo asalariado por quejarse, un trabajo reconocido a estas mujeres. Bueno, tenían las lágrimas que no dejaban caer otras mujeres, desahogando sus propias penas sobre aquellas tumbas. Cuando te abrías de piernas, no te quejabas. Odio a la gente que se queja. Si no votas, no tienes derecho a quejarte. La queja solo se valida o se hace la falsa promesa de que se valida si luego se hace algo. El hacer como lo contrario a la queja. El hacer como lo contrario a lo débil. Porque quejarse demuestra debilidad. Ser un ser no válido para hacer lo que se espera que hagas. Para hacer lo que tienes que hacer sin quejarte, sin molestar, sin hacer ruido ni armar escándalos, sin que se note. La feminidad es eso, pasar por la vida sin hacerse notar. Hacer la cama, la casa, les hijes, el trabajo, sin quejarse. Así que no te quejes. ¿Tienes trabajo? No te quejes. ¿Vives bajo un techo? No te quejes. ¿Enfermas y te curan? No te quejes. Jaialdi baten prentsaurrekoa ospatzeko geratu gara Katxalinekin. Kulturzentroaren areto batean izango da. Iristen naizenean, Katxi ostitxarraz dago. Ze pasa da, galdetu diot. Bere begirada garbitzailearengan jarrita dago. Hemos quedado con Katxalin para hablar de la rueda de prensa de un festival y ella está de muy mala hostia porque se está quejando del responsable del personal de limpieza y me cuenta que, bueno, que trata fatal a los otros compañeros, sobre todo a las mujeres, y yo pienso cómo le he visto utilizando su poder de manera deliberada y la empresa que lo contrata presenta esta empresa como una empresa que ofrece trabajo a las personas con discapacidad, es decir, oportunidades laborales estables y convenientemente adaptadas a las personas con discapacidad. Pues yo no creo que sea capaz esta persona. En las situaciones de abuso se aprende mucho de poder, sobre todo cuando denuncias, como bien explica Sara. Hablo con el responsable de producción, pero no van a remitir el tema a la dirección. No lo entiendo por qué. ¿Por qué no despiden a esta persona? ¿Se presenta la situación como un problema personal? Pedimos disculpas, pero se corta el micrófono. Y hay algunas agresiones que se reconocen como tales socialmente y otras no se reconocen. ¿Y cómo opera esto en la estructura institucional? A veces nos quedamos en el camino. ¿Qué motivos hay para no querer quebrantarnos? Porque quebrantarnos en general no nos hace bien. Porque hemos aprendido desde demasiado pronto que si nos quejamos no somos buenas, no somos válidas, no somos lo que tenemos que ser, productivas, eficientes, multiorgásmicas y sobre todo normales. Es decir, hacer todo eso, producir, ser eficientes, tener múltiples orgasmos pasando desapercibidas. La queja es percibir y hacer percibir que no queremos producir, no queremos ser eficientes, no tenemos todos los orgasmos que queremos y señalar hacia arriba, hacia ese señor que menosprecia a las trabajadoras a su cargo, hacia las burlas que nos atraviesan los cuerpos y hacia todo lo que nos dé la gana. Recordemos que quejarse tiene que ver con golpear algo con rabia, con violencia, que a la persona quejica se le asocia hoy a lo pusilánime, a lo débil, no es más que una cuestión de poder, de invisibilización forzada hacia la que señala y denuncia los privilegios que ridiculizan la queja. La plañidera lloraba porque el resto no lo hacía, porque alguien tiene que llorar, igual que alguien tiene que quejarse, como decía Ahmed. No quería, no podía, la otra gente no sabía llorar, no importa. Lo importante es que la plañidera lloraba y sus lágrimas eran puro quejido.
Lloraba las muertes por las que le pagaban y las que llevaba a sus espaldas, los golpes, la angustia y la rabia. Segurtasun arduradunarekin elkartzen naiz hilabetero Me eraikinean. encuentro con el responsable de seguridad una vez al mes en el centro y llevamos 4 años trabajando con los jóvenes. Nos reunimos cada viernes para celebrar diferentes actividades y muchos de los jóvenes que vienen viven procesos de migración. Algunos están en una situación muy vulnerable en la ciudad. Y el responsable de seguridad, aunque yo no se lo explicite, siempre se centra en el comportamiento de los jóvenes migrantes en nuestro centro. Y muchas veces es muy patente la islamofobia. Me dice, Leire, han entrado 3 hombres y mira cómo van vestidos. Me muestra una foto y veo que llevan una chilaba. Han estado hablando con los jóvenes, me cuenta. Y su manera de hablar era bastante agresiva. Yo creo que estaba captándolos. Y he decidido llamar a la Ertzaintza. Y yo le digo, pero ¿no te parece que pueden haber venido para otra cosa? Porque ahora es Ramadán, puede ser cualquier otra cosa. ¿Por qué está la Ertzaintza todo el día en el edificio? Le pregunto, bueno, porque hacen rondas por aquí. Los nacionales y la Guardia Civil también entra cada día de paisano. Y yo le digo, también veo identificaciones raciales en el edificio. Y me dice, sí, pero no les podemos impedir que entren. Mira, Leire, me dice otro día, te voy a mostrar un vídeo. ¿Puedes venir a mi garita? Entro en el cubículo y me dice, mira, este joven es uno de vuestros jóvenes, parece magrebí. Me pone el vídeo y veo a un joven que no reconozco, se le ve robando una mochila y le digo, pues si yo no le veo la cara aquí, ¿cómo sabes que es del magrebí? Y 2 días más tarde me encuentro con él y le digo, ¿habéis encontrado al que robó la mochila? Y me dice, sí, 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 al final no era magrebí, era uno de aquí. En la misma institución conviven las dos vías, ¿no? El espacio donde hablamos y reflexionamos de manera colectiva sobre el machismo y el racismo, y luego hay otro espacio de reproducción del racismo. Pero Leire, ¿cómo sabes que estas identificaciones son identificaciones raciales? Porque identifican a las personas, pero esto entra dentro de su labor. Pues, ¿por qué sé que tiene que ver con la raza? Por el racismo sé que tiene que ver con la raza, como decía Sara. Y creo que en un ámbito de formación tenemos que trabajar hacia adentro, denunciar situaciones, a veces enérgicamente, otras veces sin mucha motivación, con la esperanza de encontrar grietas. Y como decía Sara, muchas puertas no se pueden abrir, muchas quedan semiabiertas y a veces me pregunto si lo que entra en estas instituciones no es más que una foto para difundir en las redes sociales un poco de celofán que no cuestiona la estructura. Cuando nos quejamos, nos exponemos al ridículo y a la vergüenza, al escrutinio del público, a ser juzgadas en todos los sentidos, el momento en el que nos quejamos, el motivo de la queja y, sobre todo, a quién señalamos. Si no conseguimos quebrantar, golpear violentamente o sacudir con fuerza el aparato del poder, este hará todo lo posible por ridiculizarnos y someternos al escarnio público. Todo vale: humillar, satirizar, menospreciar. Quejarse se paga caro. Pero la queja también es un derecho de participación política, por lo cual los intentos de ridiculación y denostación de las personas que se quejan, y si se corresponden muchas veces con la feminización de los comportamientos que se refieren al quejarse, ese no seas quejica, estamos delante de otra estrategia más para expulsar a los cuerpos no hegemónicos de los espacios de decisión y participación política. Familiarekin nago afaltzen. 2014 da.
Violentziaren inguruko Mira, mintegi feminista baten Estoy cenando con la familia, vengo de la organización de un seminario feminista, después de mucha tralla, estamos en un bar gentrificador del centro de Bilbao, estoy súper cansada y empiezan a hablar de lo que ha pasado en Vitoria. Un conductor de un autobús no le ha permitido a una mujer entrar en el autobús porque lleva el burka. Y no me encuentro cómoda en esta discusión porque algunos están a favor del conductor y otros no, pero me parece que el debate no se está enfocando de manera adecuada y siento mucha violencia, me siento bloqueada, se me va la voz, me callo y prácticamente no digo nada. Y me dice mi padre, estás muy cansada, ¿no? Cuando se da cuenta de que estoy callada. ¿Y cómo explicar que esto tiene que ver con la violencia? Y es que se me hace mucho más incómodo que en ningún otro sitio ser un aguafiesta en mi familia. En otros espacios me siento más legitimada y me convierto, tu cuerpo se convierte en una presencia feminista y aguafiesta. Se nos ve claro cuando nos incomoda algo y en función del contexto y de la seguridad que sientas, pues incidirás de una manera o de otra. Pero el silencio también se puede convertir en una forma de denuncia. Un cuerpo denuncia, la familia ha entendido mi silencio y la propia presencia de una feminista puede parar algunos comentarios cuando no sigues el rollo, a comentarios capacitistas, machistas. Y esto cansa, pero también es una manera de pedagogía. El silencio puede convertirse en pedagogía feminista, puede ser una manera de performar la denuncia, de mantener cerrada una puerta que no tiene que atravesar el heteropatriarcado. Esta es una frase que he escuchado a mujeres de mi alrededor toda la vida. Ay, qué malica estoy y qué poco me quejo. Pero en esa no queja asoma quizás la queja más contundente, la queja de no poder quejarse. Es una resistencia sutil pero llena de protesta, porque lo que se entrevé es la imposición de género mediante la cual las mujeres hacen sin hacer aspavientos de lo que hacen, sin denunciar el abuso que supone hacerlo, sin tener siquiera el derecho a expresar disconformidad, malestar, angustia. Es también una advertencia, un aviso. Anuncia que si se quejara, el sistema sobre el que se construye el bienestar de los otros, hacia los que lanza su no queja, se desmoronaría. Está expresando los límites del cuerpo, de su cuerpo, aquejado en silencio y de los ataques constantes al mismo. A veces, cuando necesito quejarme y no lo hago, mi cuerpo se llena de psoriasis. Se me escama el cuerpo porque es difícil vivir renunciando y omitir una queja es una renuncia. Sin embargo, mucha gente vive así y tiene la piel perfecta. En cierto sentido, doy gracias a mi cuerpo por hacerme tan visible lo irritante que es vivir dejando la rabia dentro. En las épocas en las que pasa, cada mañana sacudo y barro mis escamas. Esto hay que entenderlo en toda su literalidad. Cada mañana encuentro la cama llena de células muertas en forma de pequeñas escamas blancas, algo más densas que el polvo. Y cada mañana sacudo la cama y barro el suelo. Cada mañana me sacudo y me barro. Un poco de mi yo que se muere va directo todos los días al contenedor de reciclaje. Y en esa limpieza depuradora se produce algo más que la regeneración ultra rápida de mis células. Se produce el grito y me quejo. Moxin eta ni maitasunari buruz hitz egiten ari gara. Estamos, Moxin y yo, hablando sobre el amor. Estamos en una pausa del taller de los viernes, es 2018 y estamos grabando otra canción. Los otros jóvenes están por ahí ensayando sus partes o grabando sus partes de la canción. Antes de la llegada de este día se me había pasado este momento muchas veces por la cabeza, que este espacio es un espacio atravesado por la raza, la clase, el género, etc. Yo soy blanca y europea. Y ellos son personas que han atravesado, que han cruzado la muga de manera clandestina en busca de una vida digna. Tenemos que hablar sobre quejarnos juntos. Y
Musin aquel día me contó algunas historias de amor y me preguntó, ¿y tú, Leire, tienes novio? Y le dije que no, que tenía novia, que era bollera. Y me dijo, en mi país esto es ilegal, me dijo. Hasta entonces le había tenido cierto temor a este tipo de conversaciones y evitaba hablar del tema con los jóvenes por miedo a ser juzgada. Yo soy muy privilegiada porque tengo una casa, ellos viven bajo el puente, pero es necesario salir de esta dicotomía de los complejos y los privilegios y es muy importante activar este tipo de conversaciones para pensar desde la interseccionalidad. En vez de atascarnos en la incomodidad de los privilegios, tenemos que buscar dispositivos para ponerlos en marcha y trabajar a favor de la igualdad desde un espacio sin igualdad. Y creo que es importante encontrarnos a través de la queja. Tiene muchas dimensiones. Está también el quejido del dolor físico, del pinzamiento, del calambre que provoca un estremecimiento que acaba en un pequeño o gran alarido, muchas veces acompañado de esta interjección ay. Ese ay está lleno de significado y encarna todo aquello que el sistema neoliberal aborrece, la vulnerabilidad. La queja colectiva, política, organizada, es una reivindicación política también de la vulnerabilidad. La queja como dispositivo también de resistencia frente al capitalismo y a la máxima neoliberal del tú puedes. Quejarnos juntas, juntes, el carrequín quexatu. Maximizar la potencialidad de la queja como herramienta política, desde los afectos, la rabia y los placeres compartidos. Hagamos placer también de la queja. Quejémonos de quien nos ridiculiza por quejicas. Seamos quejicas feministas aguafiestas, en honor a Sara Ahmed también, llenas de orgullo y de goce. Quejémonos, molestemos quejándonos y disfrutemos de ello. Eskerrik asko. Bai, eta antes de los aplausos, I am going to try to say this in English, Sara Ahmed, because as Amparo said... Voy a intentar decir esto en inglés porque, como decía Amparo, Laura y yo organizamos un festival feminista y no queríamos dejar esto sin invitarte al Feminista al Día este año en noviembre. Te enviaremos un email, pero bueno, vete pensándolo, pero te invitamos a que presentes tu libro. Thank you, Phil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido genial escuchar vuestras biografías de queja. Todo un privilegio poder escuchar esas quejas desde aquí como declaraciones incluso políticas, ¿no? Que son muy vuestras y como habláis de ello, además, no solo desde el nivel institucional, sino también desde la familia y demás. Muchas gracias. Y Leire. Y entonces, now, Sara, before letting our audience ask questions, maybe you'd like to add something. Antes de que el público igual haga preguntas, Sara, ¿quieres añadir algo o pasamos directamente a las preguntas? ¿Me decías a mí? Sí, sí, sí. No, yo creo que en las preguntas se verán reflejadas cosas que habéis dicho vosotras y que he dicho yo. Y yo he intentado pensar en la queja a veces también como algo que es no intencionado, ¿no? La experiencia que uno puede llegar a tener cuando tienes demasiado o no lo suficiente, ¿no? En el libro hablo, ¿no?, de una mujer que intenta presentar una queja informal y recibe un email de ese profesor que le acosa y se oye ese ¡ah!, porque ya no aguanta más y se oye ese sonido y ese sonido alerta a todo el mundo de lo que está ocurriendo. Entonces, es muy interesante ver, ¿no?, esos sonidos, como tu cuerpo dice no, ¿no? Es tu cuerpo el que está diciendo no y esos sonidos se convierten en esa ocasión para la acción ya más institucional. A veces a partir del miedo o del agobio, el cuerpo hace un sonido y a partir de ahí una acción organizada puede surgir. Y ese tipo de feminismo viene muchas veces de esas mujeres que no dicen no, que se las acaba oyendo decir que sí, porque en realidad no están diciendo no lo suficientemente fuerte, ¿no?
Y todo eso puede acabar siendo una organización, organizándose en un colectivo feminista. Pero sí, me encantaría contestar a preguntas. Creo que nos queda algo de tiempo y cualquiera de las tres responderemos, por supuesto. Lo voy a decir en español también y luego en inglés. Entonces, podéis hacer las preguntas por el chat o también podéis hacer las preguntas levantando la mano, ¿no? y hablando con la cámara, con el micrófono. Si vais a hacerlas hablando, o sea, por la cámara con el micrófono, os agradecemos si podéis decir al principio qué lengua vais a utilizar, ¿no? Para que puedan hacer las traductoras. Y yo puedo ir reading out loud the question in the chat para que for Sarah to listen to them. And first of all, Sarah, I would like just to thank you in the name of our many members of our research group who have been very moved for your talk. Queremos darte las gracias, Sara, por todo lo que has dicho. No quería dejar pasar la ocasión. Mientras la gente puede estar empezando a pensarse las preguntas, I'm going to read out loud one of the questions already in the chat. This is for you, Sarah. I said, when it comes to making a complaint and the procedure required to attempt making a change is painful. For example, you might need to face the oppressor. Hacer una queja a veces puede ser dolorosa, a veces hace falta la mediación. ¿Ves una opción de cambio que no requiera un proceso tan asimétrico? Es una muy buena pregunta. Me gustaría empezar hablando de precisamente la importancia de tener procedimientos formales que existen en parte por ese tipo de relaciones. Sería muy difícil, si no imposible, para alguien que esté en una situación de subordinación institucional retar al poder superior. Entonces, esos procedimientos son muy importantes y precisamente están ahí para que haya un mecanismo institucional que permita realizar correcciones. Pero como ya hemos oído muchas veces, a veces se convierten en las herramientas del amo, ¿no? Y a veces puede que tengas que quejarte constantemente de lo mismo, que acabe siendo traumático. Puede ser que sea un procedimiento atomizador, que te dejen sola como persona y que tengas que hacerlo todo tú, cuando en realidad tendría que ser algo colectivo y la institución muchas veces es el problema. Entonces es posible que sea necesario llegar a la mediación, efectivamente, y hay muchas instancias en las que la mediación está ahí, lo he incluido en mi investigación. Hay que reconocer y tener en cuenta la manera en que ese procedimiento puede convertirse en parte del trauma de la queja, ¿no? Y en cierto modo pienso que no hay forma de evitarlo. Necesitamos estos mecanismos para cooperar con las instituciones. En términos de cambio, habría que ver cómo utilizamos estos procedimientos. Y algo que he aprendido es lo importante que es trabajar de manera colectiva, aunque se individualicen los procedimientos, porque así tenemos un apoyo. Cuando nos quejamos, acabamos conociendo otras quejas y aunque los procedimientos sean atomizadores, pueden fallar en ese intento de frenarte, ¿no? Cuando ya hay más personas que hacen lo mismo que tú. Entonces, el hecho de compartir la queja, el trabajo que supone una queja, incluso el dolor de una queja, es algo que nos acerca más hacia la justicia, es como un trabajo de agencia. Y yo me centraría en eso, no tanto en si tenemos que suspender los procedimientos por el poder, ¿no?, que implican, por cómo el poder les influye, sino en la naturaleza del trabajo que hacemos. La fuerza está en el aspecto colectivo de lo que llevamos a cabo y eso es lo que nos ayudará más a nivel institucional. Gracias por la pregunta, que es muy buena. ¿Una pregunta más para Sara, para Leire, para Laura? No veo más en el chat y no veo más en las manos. Yes, this is one. Was there an instance where complaint stopped what was happening from happening? It is not the question, the need for action, but maybe there is a story when it just worked. ¿Ha habido una instancia en la que la queja se ha quejado o se ha parado o no ha sucedido? Sí,
hay ejemplos, ejemplos en los que las quejas hayan detenido algo, han hecho que algo parara, ¿no? Sí, sí. Esto ha ocurrido en algunos momentos. A veces han podido llegar a parar un acoso, pero es algo poco habitual. Creo que lo que muestra generalmente la queja es que se evita que ocurran algunas cosas, porque es verdad que en los acosos no se trata de una persona, sino toda una red, incluso toda una institución que permita que exista esa red, ¿no? Y que ocurran esas cosas. Y a veces acaban cerrándose un programa o algo así, porque al investigar se ve, se rasca la superficie y se ve todo lo que ha ocurrido y se ven más cosas. Y luego además ese miedo, ¿no?, de que la queja salpique un poco a otros programas que tengan que cerrar después en esa institución. Es muy complejo ver cómo trabajan estos mecanismos de reproducción y cómo se puede intervenir e impedir que algo ocurra. Hay ejemplos en los que las quejas llevan a cambios en los currículos. Eso es verdad. A veces eso ha ocurrido. Y también hay ejemplos interesantes de este tipo en mi investigación, pero son limitados, no son muchos. Pero sí hubo un ejemplo en el que una chica se quejó de acoso y luego es una de las historias que he contado hoy, de hecho. Luego se dio cuenta de que había otras quejas anteriores al respecto. Y eso es lo que comentaba, ¿no? Cómo a veces las cosas funcionan porque ya ha habido otras que se han quejado antes, entonces se acaba cambiando el curso. Pero se puede modificar el programa en algún modo, eso sí, pero en ocasiones tienes que tener cuidado cuando dices que no cambia nada, porque a veces sí que ocurre un cambio, lo que pasa es que no lo ves claramente en el momento, sino que se puede ver antes o después. A veces lleva mucho tiempo. Hay que ver cuánto tiempo lleva, porque el trabajo del feminismo, si lo imaginamos como una queja contra las instituciones, lleva a la introducción de nuevas iniciativas, nuevos programas, cosas que prosiguen. Pero al crear esos programas y proyectos, sabemos que formar parte del día a día de las instituciones, que van a seguir ahí. Entonces hay que seguir empujando y presionando y avanzando. Y por eso sabemos que esas cosas que igual van a seguir ocurriendo, podemos impedir que sigan ocurriendo. La cuestión es que es como una carrera de fondo. Entonces, yo intento no pensar en términos de quejas que son discretas, sino más bien de procesos, de herencias, de algo que es mucho más largo, que va a llevar más tiempo y que está más o menos ya como anclado en las paredes de las instituciones. Tenemos varias preguntas, las voy a leer todas y luego puedes leerlas. ¿Has pensado en analizar la relación entre la queja y la culpa y cómo afecta a los grupos minoritarios? Y luego Patricia dice, yo dejé mi trabajo de postdoctorado hoy, es mi forma de quejarme. Sé que no es una opción para todo el mundo y estoy muy agradecida por este espacio. Y luego hay otra en castellano de Dresda. Dice, la queja está relacionada con la evidencia, no solo evidenciar la violencia, sino volverlos nosotros, les marginades, les precaries, mismes, testimonios de la violencia. Pienso en el desgaste emocional de ser siempre nosotros las de las quejas, las evidencias. Mi pregunta es, ¿qué formas de cuidado nos recomiendas para que nuestras quejas no se diluyan en el desgaste? And this another one, yeah, disgusted. Pues it's just thank you, yeah, for Svetlana.
Thank you for your answer to her previous question. Gracias, Svetlana, por la pregunta. O sea, que tienes 3 preguntas, Sara. Sí, muchas gracias por estas preguntas estupendas. Muchas gracias. La queja y la culpa, sí. En este proyecto intenté que no fuera de denuncias formales, de ese proceso formal de denuncia, sino pensar en la queja. Realmente no es ni siquiera un punto de partida, sino que la queja siempre nos lleva de vuelta a algo que no ha terminado. Y parte de ese trabajo de queja es algo que haces mucho antes de llegar a la queja propiamente dicha. Entonces pienso que es en ese tiempo, en ese proceso lioso y complicado, en el que reconoces que algo te ha ocurrido sobre lo que te tienes que quejar, hay algo que no está bien. Ahí es donde hay un montón de sensaciones que me ha comunicado la gente, ¿no? De haber sentido vergüenza y culpa. Para muchas personas es difícil reconocer el acoso, en parte porque estás ahí, sobre todo cuando es un profesor, estás ahí, estás para estudiar. Y además reconocer eso significa reconocer todo el trabajo que vas a tener que hacer para salir de esa situación. Entonces te sientes implicada en la situación y pienso, ¿qué habré hecho yo para que esto me ocurra? ¿No? ¿Qué podría haber hecho para impedirlo? Es como si el acoso te dejara ahí atascada en ese tipo de sensación. Y no sabes cómo salir de ella. Esas sensaciones, yo diría más de vergüenza que de culpas, lo que me han expresado. Y siempre están, muchas veces están ahí, cuando uno se da cuenta del acoso y lo conviertes en algo que como si hubiera procedido de ti, ¿no? Como si tú tuvieras la llave de que eso hubiese ocurrido. Entonces, es complicado. Pero nunca es un único evento, son cosas que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Y el hecho de, me tenía que haber dado cuenta antes, es algo que me han dicho muchas veces las alumnas cuando son acosadas por profesores, claro. Y a menudo hacen que la queja, estas sensaciones a menudo hacen que la queja sea algo muy duro de expresar, es muy lioso y muy doloroso. Y luego lo de dejar, ¿no? Dejar el doctorado o el puesto o algo. Yo cuando lo hice, se hizo de forma pública muy explícita y dije, bueno, esto ha ocurrido y yo no voy a aguantar esto y no me voy a callar sobre por qué me marcho y por qué dejo mi puesto de trabajo, ¿no? En la institución. Creo que muchas de las personas con las que he hablado, alumnas y académicas, se marcharon de sus instituciones. En sus casos pueden que se hayan ido debido a la queja, porque a menudo la queja hace que tengas que reconocer algo de la institución que hace que ya no tengas ganas de seguir trabajando ahí, sinceramente. O quizás porque no quieres mantener las relaciones que deberías seguir manteniendo para poder seguir trabajando en esa institución con tus colegas, por ejemplo. Y luego hay personas que se quejan cuando ya no les queda mayor salida, que es lo único que ven que pueden hacer y que ya no pueden seguir con esas conexiones, ¿no? El hecho de irse para muchas personas es como decir no. Y si te marchas como queja, entonces estás dejando algo detrás, pero te llevas también algo contigo y creo que es algo importante, o sea que enhorabuena. Y luego el cuidado, sí. Ya he mencionado la idea del trabajo institucional como parte del trabajo y es algo que se hace todos los días, porque tenemos que cuidarnos, pero es algo que está asociado con las instituciones. Si trabajamos para cambiar las instituciones, tenemos que sobrevivir a ellas, ya lo he comentado.
Las historias que os he contado son muy privadas, muy personales, historias de vida. Son historias de vida o de carrera. Lo que pasa es que la carrera forma parte de tu vida, ¿no? Y lleva tanto de tu vida que sobrevivir a eso puede ser muy difícil. Pero no quejarse también puede ser desastroso y devastador, porque el objeto de tu queja seguirá ahí, aunque no te quejes por ello. Pero si te quejas, tienes que encontrar la manera de mantenerte, de cuidarte y de seguir ahí. Hablábamos de los procedimientos, de los límites, de las quejas colectivas, porque la queja colectiva también es una forma de cuidarse o de pensar en el cuidado de una misma, de compartir esa carga de alguna manera, ¿no? Creo que según mis datos, unas 6 o 7 personas trabajaron en grupo precisamente en la presentación de sus quejas. Compartes historias con otras, esto me ha ocurrido, a mí me ha ocurrido esto otro, y eso también es importante. Pero además repartes un poco las tareas, ¿no? ¿Quién hace qué? ¿Quién te envía los emails? ¿Quién hace otro tipo de tareas? Quizás otro es bueno, otra es buena en otras cosas. Entonces te apoyas en las demás para seguir adelante. Y creo que forma parte de esas prácticas de además conocer a gente que también es parte de la vida feminista que nos lleva a esos cambios institucionales. Muchas gracias, Sara. Tenemos intervenciones, gente queriendo intervenir. Así que no podemos seguir, ya lo lamento de veras, con las preguntas, y le cedo la palabra a Miren y a Bea en Bulegua, ¿no? Para ir despidiendo ya el acto, sin antes, bueno, darle muchas, really grateful and thank you very much, Sara, for your intervention, and muchas gracias también a Miren y a Laura y a Leire por su intervención también. Y bueno, aquí siguen llegando por el chat, si podemos leer las intervenciones y las gracias. Adelante. Antonio, vas tú primero, ¿verdad? Ahí voy. Se me oye, ¿verdad? Sí. Bien, muchísimas gracias a todas las participantes esta tarde. Muchas gracias también por las preguntas. Me sumo a lo que dice Amparo. Hoy terminamos un poco este seminario permanente de Ordinaria y Buleguas. Y bueno, no queremos dejar de Ordinaria de dar las gracias por habernos acogido de esta manera, por haber trabajado conjuntamente. Muchas gracias también a todas las personas que han participado, que nos han compartido, que nos han permitido hacer eso que a Ordinarias nos gusta, que es encontrarnos, poder debatir, poder pensar sobre nuestros malestares, poder pensar sobre cómo desde el cotidiano tenemos problemas, pero también cómo desde lo cotidiano podemos de alguna manera reflexionar, pensar, encontrarnos y buscar soluciones y cosas que nos den esperanza. Desde Ordinarias esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras, y por supuesto esperamos poder seguir colaborando, encontrándonos. Esperamos ya que sin pantallas de por medio, con Buleguas, con todas vosotras, y de alguna manera que podamos seguir pensando en colectivo sobre eso, cómo vivirla, cómo enfrentarla, y de alguna manera cómo ayudarnos y generar estas redes de apoyo, de pensamiento y de reflexión colectiva. De hecho, queríamos anunciar también, como aprovechando este cierre y que tenemos esta audiencia, el próximo encuentro de Ordinarias, que será el 16 de junio en Media Lab Prado, como siempre, y también estará por streaming. Este año, bueno, diferentes rigores pandémicos y de otros tipos nos han hecho tener que cambiar mínimamente, y no ha habido tanto un call for paper como otros años, sino que lo que hemos planteado es un pequeño programa sobre la idea de contacto y contacto, es decir, contacto, para pensar cómo estamos piel con piel, cómo de alguna manera investigar es estar en conexiones que tienen muchos componentes políticos. También pensar qué es tocarnos, qué es no tocarnos, quién queremos que nos toque, a quién no tocamos y a quién tocamos. Especialmente en estos tiempos en que nos han tocado
vivir de lo que algunos llaman distancias sociales, pero también un poquito más transversal, pensando sobre eso, cómo queremos encontrarnos, cómo queremos seguir debatiendo y cómo para nosotros son importantes estos espacios donde mucha gente nos encontramos y podemos compartir muchas cosas. Solo un segundito, no quiero alargarme, así que solo la cuña publicitaria. Este es nuestro blog, y sociologiaordinaria.com. Y por no detenerme, porque vamos mal de tiempo, en el primer post podéis encontrar un poquito lo que ha sido nuestra idea, lo que os proponemos y el programa de esta sesión. Solo decir que tenemos la suerte de que van a arrancar bulegoas contándonos un poquito cómo entienden la mediación, las prácticas tangentes y los aprendizajes pervertidos, y os animo a que echéis un vistazo al programa y que os encontréis con nosotras el próximo día 16. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Simplemente dar las gracias a todas las invitadas de hoy. Ha sido un placer. Laura, Leire, aquí. Sara, por supuesto. Y también queremos mencionar a Carmen Romero Bachiller, que ha hecho una pregunta que no ha podido entrar por cuestiones de tiempo, porque ella nos ha facilitado también y ha contribuido a que podamos estar hoy aquí todas reunidas. Por supuesto, al público asistente, todos los que estáis en diferentes puntos del mundo conectadas. Y creo que no se me olvida a nadie. Bueno, sí, a alguien que no queríamos dejar de recordar, que es Sociología Ordinaria. Amparo, Antonio, Elena, hoy nos estamos dando las gracias constantemente, pero es verdad, ha sido un verdadero placer trabajar con vosotras y seguiremos haciéndolo. Amaitzeko, ja, aztu barik, beste aldean edo egon diezen Silvia eta Javintzako lan Y eskerbero. también muchísimas gracias para Silvia por hacer esto posible.